la presentación. Nos alegramos muchísimo que el profesor Gonzalo Lizardo está hoy con nosotros y paso la palabra ya a Daniel Bencomo, que le va a presentar un poco, y ya les puedo informar que hay una relación privada también o profesional en este caso, pero Daniel Bencomo se los va a informar mejor. Bueno, por supuesto, muchas gracias, Gonzalo, por acompañarnos. Muchas gracias a quienes se han integrado ya a la sesión del día de hoy. En efecto, para mí es un gran por eso, yo le dije a es un gran gusto, un gran placer y un gran honor presentar a Gonzalo Lizardo, que es, además de profesor en la Universidad Autónoma de Zacatecas, es también uno de los más destacados narradores, prosistas de la actualidad mexicana. Y bueno, voy a comenzar con la presentación. Bueno, simplemente indagando lo que decía la profesora Cornelia Sieber, tengo el gusto de haber sido también alumno de Gonzalo en la Universidad de Zacatecas. Él fue mi asesor de maestría también, con una tesis sobre el barroco también. Entonces, bueno, hay más allá de las afinidades selectivas, también una relación laboral y profesional. Pero bueno, voy a presentar al doctor Gonzalo Lizardo, que hoy nos acompaña. Gonzalo Lizardo es novelista, ensayista y además investigador literario. Estudió Ingeniería Química en la Universidad Autónoma de Zacatecas y se tituló como doctor en letras por la Universidad de Guadalajara, en México, con una tesis sobre la poética de la transgresión en la narrativa de Salvador Elizondo. Gonzalo Lizardo ha sido becario del Fondo para la Cultura y las Artes 2 veces en la categoría de creadores jóvenes y 2 veces en la de creadores con trayectoria en el Sistema Nacional de Creadores. Como narrador ha publicado 3 libros de cuento: Azul Venéreo, Jaque Perpetuo y Inmaculada Tentación y otras fábulas crónicas. Ha publicado además 4 novelas: El libro de los cadáveres exquisitos, Corazón de mierda, Invocación de Eloísa y la ficción histórica Memorias de un basilisco, del año 2020, sobre la vida del rebelde irlandés Guillén Lombardo. Como ensayista ha publicado Polifonía Total, Umbrales del discurso literario, El grafópata o El mal de la escritura, recién aparecido también en 2020, y en 2017 publicó El demonio de la interpretación, Hermetismo, literatura y mito, por el cual obtuvo el 14º Premio Internacional de Ensayo Siglo XXI. Realizó también la edición del manuscrito Cristiano Desagravio y Retractaciones de Don Guillén Lombardo, un texto carcelario del siglo XVI conservado por el Archivo General de la Nación. Actualmente es profesor en la Universidad de Zacatecas e imparte un seminario de literatura hispanoamericana y es además miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Gonzalo, muchas gracias por acompañarnos. Tu presentación, tu conferencia de hoy se llama El Neobarroco, la hermenéutica de la fugacidad, 12 tesis sobre la vigencia y la naturaleza del neobarroco. Te cedemos la palabra y estoy aquí para la presentación también, si es necesario. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a la Universidad de Mainz por la invitación. Es para mí un honor estar hablando sobre este tema que ha ocupado
los últimos 3, 4 años de mi vida académica, realizando diversos proyectos específicos en torno a este concepto un poco huidizo, necesariamente complejo, fractal del neobarroco. Voy a presentar una serie de tesis a partir de pequeños textos que voy desarrollando a partir de casos específicos, pequeñas analogías que me van a permitir explicar algunas características y conceptos propios de lo barroco o lo barroco postcolonial, que se ha llamado así también al neobarroco. Comienzo. Pertinencia de lo barroco. Antes de abordar la relación entre la vida, el arte y la política, según el pensamiento denominado neobarroco o barroco postcolonial, conviene preguntarse por qué deberíamos reflexionar ahora sobre lo barroco en pleno siglo XXI, tras el fracaso del comunismo y la globalización del capitalismo. Esta crisis de la modernidad exige que busquemos un etos alternativo para sobrevivir a sus estragos, y quizás lo barroco, entendido como una sensibilidad transhistórica, nos permita resolver este laberinto. Así lo supone Bolívar Echeverría, uno de los autores que más han aportado a dilucidar el paradigma neobarroco, paradigma barroco, como una alternativa radical de orden político al capitalismo. Es decir, cito a Bolívar Echeverría, como una estrategia para hacer visible algo que básicamente no lo es, una estrategia para hacer vivible algo que básicamente no lo es, la actualización capitalista de las posibilidades abiertas por la modernidad. Fin de cita. Para Echeverría, existe una dolorosa contradicción entre los valores que promueve la modernidad, libertad, igualdad y fraternidad, y los medios empleados para conquistarlos. Por un lado, el capitalismo liberal, por el otro, el comunismo totalitario, ese capitalismo de Estado. Además de acercarnos al apocalipsis, estas dos alternativas olvidaron una tercera vía, el paradigma barroco, que se forjó a partir del humanismo, pero que fue desdeñado por la Ilustración. Para explicar esta solución intermedia, Echeverría cita la propuesta que los jesuitas formularon para resolver el dilema entre la gracia y el libre albedrío, una polémica que enfrentó durante el siglo XVII a los teólogos de la Reforma con los de la Contrarreforma. Una conjunción de contrarios que equilibraba la libertad y la fatalidad, pero que aún así fue condenada por Roma. Para explicar esta nueva vía de la modernidad, Echeverría compara el etos barroco con el erotismo de Bataille, como, cito, como aprobación de la vida, el caos, aún dentro de la muerte, el cosmos. Fin de cita. A contrapelo de la sexualidad natural, enfocada a satisfacer un apetito natural y a reproducir la especie, el paradigma barroco no pretendería concentrar las energías vitales del hombre en el trabajo ni en el ahorro, sino también en el juego, en el derroche, es decir, en el erotismo. Por eso Eugenio d'Ors anhelaba una filosofía para el hombre que trabaja y juega, para que el individuo se consagre no solo a producir valores, sino también a disfrutar el arte, la fiesta, los deportes, la mesa y el vino. Por eso, lo barroco es un paradigma que concilia paradojas y se complace en ellas, un paradigma que, por tanto, se centra en el arte y el eros, pero jamás en la economía ni en la lógica. De ahí su carácter subversivo, pero también huidizo. Expondré a continuación algunos conceptos, cuestiones de método, símbolos y metáforas claves para entender el paradigma barroco. Solo entonces podremos saber si ese etos permite que los individuos y los grupos sociales disfruten de la libertad, la igualdad y la hermandad que la modernidad nos había prometido. Entonces, esta es la primera tesis que desarrollo sobre el barroco, que es: lo barroco es un paradigma que trasciende y conjunta las oposiciones establecidas por los pensamientos clásicos. El método contrapuntístico. Uno de los poetas que más reflexionó sobre las oposiciones, las crisis esenciales de la existencia, fue el poeta cubano José Lezama Lima. Solo lo difícil es estimulante, escribe al comienzo de la expresión americana, para justificar su interés por el espíritu de lo americano, por la forma en que nuestro paisaje deriva hacia un sentido o una interpretación que nos defina. Esta deriva implica a un sujeto metafórico, la persona o la sociedad, pero también su contexto,
su circunstancia geográfica y telúrica. Si lo americano tiene una expresión tan peculiar, tan neobarroca, se debe no solo al influjo de la historia, como sostendría Hegel, sino también al del paisaje, los flujos y reflujos del clima que nos impiden pensar o vivir con la melancolía del castellano o la severidad del reformista. Yo soy yo, pero también soy este paisaje, hermoso y cruel, áspero y espinoso. La mejor prueba de esta hipótesis es Lezama Lima mismo, un poeta cosmopolita recluido en una isla del Caribe, dentro de la cual, además, era marginado por un gobierno hostil. De esta marginación, de este exilio interior, deriva acaso la exuberancia de su prosa, su generosidad y su carácter. Al contrapuntear la historia con el paisaje, Lezama aplica un método que denomina contrapuntístico y que Islemar Ciampi explica por oposición. Voy a citar a Ciampi. En vez de relacionar los hechos culturales americanos por la relación causa-efecto, denunciando una progresión evolutiva, su contrapunto se mueve erráticamente para adelante y para atrás en el tiempo, en busca de analogías que revelen el devenir. Compara así nuestros textos con los de otras culturas alejadas en el tiempo y en el espacio. Fin de cita. El contrapunto, por tanto, es una visión de la historia desde el punto de vista poético y lúdico de la eternidad. Este método se opone a la casualidad diacrónica de Hegel y permite esbozar una imagen de lo americano a partir de dos categorías suplementarias, la atención y el plutonismo. La primera yuxtapone elementos dispares para alcanzar una forma unitiva, como en la arquitectura virreinal del siglo XVI, mientras que el segundo es el fuego originario que rompe los fragmentos y los unifica. Entre el plutonismo que rompe y la tensión que unifica, este contrapunto tenía que ser, para Lezama Lima, el punto de partida para construir nuestra ontología americana. Una expresión común para los americanos más allá de todos sus paisajes individuales. Todos vivimos, a nuestra manera, nuestra isla y nuestro exilio. Lo cual nos lleva a nuestra segunda tesis, que afirma que el paradigma barroco opera por contrapunto entre la tensión y el plutonismo, aglutinando lo disperso, dispersando lo compacto. Esta tesis está relacionada con el concepto de analogía que estableció Gracián desde el siglo XVII. 3. La cámara oscura o el secreto de las catedrales. Para tomar conciencia de nuestro paisaje, como lo propuso Lezama Lima, basta refugiarse en cualquier catedral, entre su penumbra polvosa, su olor a parafina e incienso. Alguien allá toca el órgano, alguien más reza el rosario. Influido por mis lecturas de juventud, desde hace 30 años asumí que Dios era una idea funesta, urdida por el poder para someter a sus vasallos. Pero aún conservo mi afición por los templos, pues en ningún otro sitio, si acaso en los museos, se derrocha tanto talento, desinterés, imaginación y entusiasmo para convertir lo espacial en un símbolo. Así lo entendí aquella mañana de infancia cuando conocí la Catedral de Zacatecas y me asombró el contraste entre su churrigueresca fachada y sus sobrios interiores. Una tensión similar a la que existe entre el bullicio orgánico de la vida y la severidad, la serenidad mineral de la muerte. Desde esa epifanía, a mis 14 años comprendí que mi persona era tan barroca como la catedral, una tensa y plutónica oposición entre el cuerpo y el alma, la razón y la fe, el afuera y el adentro. Por ello, Eugenio d'Ors sostenía que lo propio del barroco va a ser el descubrimiento de la vida interior. En tanto nos revela la perpetua discordancia entre lo percibido y lo real, entre el ser y su sombra. Por eso la Contrarreforma divulgó el mito platónico de la caverna para enseñarnos que los sentidos, más que percibir al mundo, nos impiden conocerlo realmente. Nuestro cuerpo es una caverna que solo percibe ilusiones, en contraste con la catedral, esta cámara oscura que nos hace percibir más allá de las apariencias, un artilugio para leer el mundo como símbolo de lo eterno. Las catedrales, por tanto, más que espacios, son artefactos, trampantojos que suplantan el engaño de los sentidos por el engaño de la fe. Más que expresar un misterio teológico, las catedrales lo crean y lo proyectan a conveniencia de
de sus constructores. Pero a pesar de esta hipótesis, permanece el asombro, pues aún sin fe, es posible admirar la prodigiosa factura de estos recintos, tal como se admira una gruta natural sin juzgar a los murciélagos que habitan en ella, como una maravilla que revela la grandeza no de lo espiritual, sino de lo material. Por eso abandoné el templo sin persignarme y me sumergí en la muchedumbre urbana mientras pensaba que Dios, si existe, debe habitar en una catedral sumergida y ruinosa entre algas, líquenes y estatuas rotas. De lo cual derivo la tercera tesis, que afirma: el problema más urgente de lo barroco es resolver el conflicto entre el mundo interior de cada individuo, la psique, y el mundo exterior, el cosmos. Solo lo fugitivo es verdadero. Otra característica intrínseca de nuestro paisaje hispanoamericano se advierte tras nuestra necrofílica fascinación por la muerte. Esculpidas o tatuadas, prehispánicas o rocanroleras, es abrumadora la cantidad de calaveras que nos sonríen a cada paso. Mezcla dispar de lo hispano y lo náhuatl, nuestra arcaica fascinación mexicana por la muerte fue promovida por la Iglesia novohispana para controlar la conciencia de los vasallos. No hay mejor antídoto contra los malos pensamientos que la amenaza de una muerte terrible y un castigo eterno. Por eso la frase memento mori, recuerda que morirás, formulaba originalmente una advertencia contra la soberbia de los soberanos, aunque luego fue reinterpretada como una amenaza contra cualquiera que anhelara la riqueza, la gloria, la lujuria o la sabiduría, esas efímeras tentaciones que nos arrastraban hacia la eterna condenación de nuestra alma. A partir de esta premisa, en el siglo XVII los pintores desarrollaron un género inspirado en la frase bíblica vanitas vanitatum omnia vanitas, vanidad de vanidades, todo es vanidad, tomada del Eclesiastés. Conocidas como vanitas, esas alegorías pictóricas expresaban lo vacuo del mundo al confrontarlo con el poderío invencible de la muerte. De acuerdo con el dogma, al renunciar a la vida material, por ser efímera, salvaríamos nuestra alma eterna. Pero al mirar esos luminosos cuadros, es más patente su deseo de aprender lo efímero, perpetuando por medios artísticos la agonía, la materia en proceso de podredumbre. Ante la obra de Juan Valdés, como sus postrimerías, por ejemplo, no es raro que la gente crea percibir el olor de la carroña, una especie de sinestesia conocida también por los lectores del Cervantes o del Lazarillo. Por más parecidos que parezcan estos discursos, hay un desajuste, un pliegue entre la teología y el arte del siglo XVII. Los teólogos nos exigían renunciar a lo material en pos de lo eterno, mientras que los artistas nos deleitaban con las formas sensibles y efímeras, como si intuyeran que la eternidad no es sino una sombra, una ilusión inducida por el dogma. ¿Para qué negar lo que existe, lo que se ve, lo que se oye, se huele, a cambio de una promesa maliciosa? ¿No es más herético abjurar, como exige la Iglesia, del mundo material creado por Dios? Si así fuera, la frase «recuerda que morirás» implicaría no renunciar a la vida, sino aprender a vivir. Aprende a disfrutar aquello que perciben los sentidos antes de que la eternidad nos los quite para siempre. Recuerda que morirás, pero no olvides vivir, pues citando a Quevedo, solo lo fugitivo permanece y dura. Lo cual nos lleva a la cuarta tesis. Al confrontar la fugacidad de la vida y la eternidad de la muerte, la teología del barroco repudia la vida por ser fugitiva, mientras que el arte del neobarroco la revaloriza por la misma razón. Apolo, Dionisios y Hermes. Como se verá, esta contraposición entre poesía y teología es central para entender lo barroco o lo neobarroco. Pero antes de explorarla, sería conveniente remontarnos al autor que desempolvó el concepto, Eugenio d'Ors, un escritor catalán madrileño tan famoso en su tiempo como desconocido en el nuestro. Su obra es importante por revalorizar el concepto del barroco, pero no solo eso, también lo es por concebir al hombre como un ser que trabaja y que juega, por su deseo de vincular el arte y la vida, por revalorizar el papel del mito
y por haber convertido en género literario la glosa, un ejercicio hermenéutico que a partir de la experiencia cotidiana permitía a Dors reflexionar sobre graves temas filosóficos o al revés. Según cuenta Eugenio Dors, fue en una hora meridiana de mayo, en el Jardín Botánico de Coimbra, cuando vislumbró una fructífera verdad. Cito, que el barroco está completamente animado por la nostalgia del paraíso perdido. Fin de cita. De lo cual dedujo que lo barroco se relacionaba con lo salvaje y con el Wildermann, en resumen, con lo dionisiaco. En contra de críticos como Benedetto Croce, para quienes el barroco era una variante del Orfeo o una corrupción del Renacimiento, Dors arguyó que existían constantes históricas a las que llamó eones, categorías que a pesar de su carácter metafísico se desarrollaban en el tiempo, cualidades eternas, pero al mismo tiempo históricas, es decir, transhistóricas. Entre otros eones, Dors destacó la persistencia de dos. El eón Roma, como principio de la unidad, el monoteísmo y lo clásico, frente al eón Babel, como principio de la pluralidad, el panteísmo y lo barroco. Tal oposición le permitió concluir que lo barroco no era un simple estilo histórico propio de los siglos XVI y XVII, pues se hallaba presente en épocas tan lejanas como el alejandrinismo, por lo cual era un fenómeno que no solo atañía a lo artístico, sino a la civilización entera. Pero esta premisa, que en otras manos hubiera revolucionado la historia cultural, en manos de Dors se volvió censura y maniqueísmo en cuanto tomó partido por lo clásico, como sinónimo del orden, la civilización y la tradición, metiendo en el saco de lo barroco todo lo que él rechazaba, como sinónimo del caos, la barbarie y la revolución. Por eso condenó a Goya y a Monet, al romanticismo y al impresionismo, a Lutero y a la anarquía, mientras canonizaba a Cézanne y a Poussin, al clasicismo y al novocentismo, a Maurras y a la monarquía. Por una especie de miopía intelectual, Dors fue incapaz de admitir matices ni términos medios. Si hubiera leído mejor a Gracián, a quien admiraba, hubiera entendido que la verdad no se halla en los opuestos, sino en su conjunción, en la agudeza del concepto. Habría que ver lo barroco, en todo caso, como un tercer eón, ni apolíneo, ni dionisiaco, ni romántico, ni clásico, sino hermético. Pues solo gracias a Hermes, el dios de los alquimistas y de los traductores, es que Dionisio habla la lengua de Apolo, mas Apolo habla finalmente la lengua de Dionisio, con lo cual se ha alcanzado la meta suprema de la tragedia y del arte, la cual es una cita de Nietzsche y un involuntario barroco. Esto nos lleva, pues, a la quinta tesis, según la cual, como conjunción de lo apolíneo y lo dionisíaco, el paradigma barroco es herencia del paradigma hermético, que surgió con el Renacimiento y que fue desechado por el cartesianismo. Parábola de la luz y de los ángeles. Los ejemplos anteriores demuestran que el concepto de lo barroco involucra lo que algunos llaman el mal de la metafísica, es decir, el dualismo, los opuestos excluyentes como constitución de lo real. Sin embargo, la única oposición irreconciliable que reconoce la metafísica clásica es entre lo real y lo ideal. Según Antonio González, el resto de los opuestos solo se dan en el mundo de lo ideal. Para cierto pensamiento clásico, como el cientificista, solo existe lo objetivo, lo real, pues lo subjetivo, lo ideal, no pasa de ser virtualidad pura. El pensamiento barroco, en cambio, considera que lo objetivo tiene una parte subjetiva y viceversa, como ocurre con el fenómeno de la visión, un fenómeno real con un componente objetivo, la luz, y otro componente subjetivo, el ojo. La visión, en consecuencia, permite una síntesis entre los elementos de la realidad externa y la mente de quien ve, lo cual ha permitido que algunos filósofos, como Dors o como Berkeley, construyan una teoría del conocimiento sobre la analogía entre visión y pensamiento, visión y razón, visión y poesía. No en vano, el barroco Leibniz concibió la mónada como el mínimo ojo-mente que fuera capaz de ver, conocer el mundo, la realidad. Aunque hay al menos dos autores,
un pionero de la psicología y un narrador psicodélico, que exploraron más a fondo esta metáfora barroca, la visión como base y emblema del conocimiento. En 1825, el psicólogo alemán Gustav Fechner publicó con seudónimo su Anatomía comparada de los ángeles, donde relaciona la fisiología del cuerpo humano con la constitución de las criaturas superiores. Supone que el ser humano, como microcosmos, se alimenta de luz solar y por ello dispone del ojo, un órgano al que los demás están subordinados, incluido el cerebro. Y concluye que si existieran seres superiores al hombre, tendrían que ser criaturas solares, a las que llama ángeles, y son simplemente, cito, ojos vueltos libres y de la más elevada configuración interna. La luz de su elemento, como el aire, es el nuestro. Fin de cita. Según Fechner, estos ángeles ópticos u ojos angélicos son superiores al ser humano, al ojo humano, perdón, porque perciben y conocen al mundo sin necesidad de otros órganos. Una premisa que permitiría imaginar a Dios como el supremo ojo, como un ojo que vigilara sin parpadear a sus criaturas. Así lo concibió justamente el barroco Philip K. Dick en su novela El ojo en el cielo, un relato que difracta lo real y lo objetivo en un caleidoscopio de múltiples subjetividades. Y esto nos lleva a la sexta tesis. Para el pensamiento barroco, la visión como correspondencia entre la luz y el ojo es símbolo del conocimiento como correspondencia entre lo objetivo y lo subjetivo. Hermenéutica de las ventanas. El ojo es un símbolo germinal de lo barroco porque en él se conjunta lo objetivo, la luz, con lo subjetivo, la mente, y se consuma un acto, la visión, que nos permite vivir, ser y estar en el mundo. Si no fuera por las 5 ventanas de nuestros 5 sentidos, nuestra psique yacería incomunicada en la gruta platónica del cuerpo. Ahora bien, si el ojo es una ventana del alma, entonces la ventana, ese hueco abierto en el muro, es un ojo figurado, una pupila arquitectónica, un diafragma óptico que ilumina el interior de nuestra caverna, nuestro hogar, nuestra mazmorra, nuestro inconsciente, y nos comunica con el bullicio externo del mundo. Por su capacidad para delimitar espacios y unir el dentro con el fuera, las ventanas fueron fundamentales en la arquitectura del barroco, pero más aún en su pintura. ¿Qué es la obra pictórica sino una ventana que nos permite atisbar, tras el quicio del marco, una realidad exterior a nosotros, los observadores? Por eso a Picasso le gustaba desde niño asomarse por las ventanas para pintar las nubes, las calles, la gente y las palomas, tal como se veían desde su taller. Así lo demuestran, por ejemplo, el Paseo de Colón, que está en el Museo Picasso, donde la ventana del lienzo se sobrepone sobre la del taller, como si Picasso intuyera que el arte es una visión subjetiva de lo objetivo, pero también una objetivación material de lo subjetivo. Entre todas sus ventanas, destacan las 9 que el artista pintó en 1957, mientras parafraseaba las Meninas de Velázquez. Estos lienzos, llamados los pichones, muestran el gran balcón de su taller desde donde solía admirar su jardín, las palomas y el Mediterráneo. Aunque la crítica las ha considerado como divertimentos al margen del gran proyecto, es obvio que el artista las pintó con alevosía, como estudios de espacialidad pictórica, como bocetos para aprender los espacios que Velázquez condensó en sus Meninas. Un cuadro que no es sino una ventana subvertida, pues ve desde afuera el adentro de lo pictórico, una pupila multiplicada que el artista abre entre el mundo, el arte y nuestro ojo. Pero, amén de estas ventanas que despliegan nuestra mirada hacia el mundo exterior, hubo otras, más misteriosas, que intrigaron a Picasso. Esas ventanas que bloquean la luz, pero devuelven la mirada y desdoblan el espacio con pulcra simetría, tal como lo hace el espejo, otro símbolo clave de la cosmovisión neobarroca. Lo cual nos lleva a una séptima tesis que me parece fundamental del paradigma barroco, según la cual la sabiduría solo se alcanza a través de ventanas, atravesando umbrales entre distintos niveles de percepción y conciencia, como lo demuestra este encuentro en el cual nos estamos viendo todos a través de unas múltiples ventanas y a través de las ventanas de la diapositiva y de los ejemplos que estoy poniendo.
La musa y el espejo. Ahora bien, apenas se propone percibir la vida, el arte descubre que su obra se integra en esa misma vida y se vuelve, por tanto, percepción de la percepción, reflejo de reflejo, intertextualidad. Cada poema es una cosa en sí, pero no cualquier cosa, sino un artefacto para percibir y expresar tanto el mundo como la misma poesía. Esta doble intención fue suscrita por Velázquez, Goya, Picasso y esa tradición artística a la que podríamos llamar barroca por su discreto neoplatonismo. Si bien eligen sus temas de la vida concreta, lo hacen siempre para transmutarla en otra cosa, ideal, poética, simbólica, arquetípica. Y el estilo de Steinlen, Toulouse-Lautrec o Gauguin, sino que también dan testimonio de experiencias vividas personalmente, de suerte que cada obra expresa, expone una analogía muy específica entre la vida y el arte. Si Picasso hizo tantas obras sobre el tema del pintor, fue porque dicha escena, además de serle cotidiana, representaba una experiencia impersonal, casi mitológica, un emblema de la creación. Tal intención es más evidente en las litografías con que Picasso ilustró la obra maestra desconocida, una noveleta de Balzac sobre un viejo pintor, Fraunhofer, que invirtió 10 años en hacer el retrato de una mujer, con tal paciencia y tal estudio que el resultado resultó indescifrable. Cito: hace falta la fe en el arte y vivir mucho tiempo con la propia obra para poder realizar semejante creación, sostenía Fraunhofer, sin percatarse de que sus admiradores, abrumados, no comprendían su pintura ni valoraban, por tanto, su arte. La noveleta de Balzac admite dos lecturas. Al tiempo que exhibe la ineptitud de ciertos artistas para consumar sus proyectos, anticipa también una vía pictórica basada en el análisis del objeto, no en su copia servil. Fue esta lectura, precursora del cubismo, la que Picasso se propuso ilustrar con sus litografías, revelando el proceso del pintor para transmutar a su modelo en otra cosa ideal, poética, simbólica, arquetípica, pero con una frescura y una vitalidad que evidenciaran el error de Fraunhofer, la lentitud y la torpeza de su método pictórico. Si el arte es un espejo del mundo, ese espejo es mágico, lo cambia, escribió Octavio Paz, y Picasso demostró que dicha afirmación era válida, sobre todo cuando el arte es un espejo del mismo arte. La octava tesis, por tanto, afirma que según el paradigma barroco, la sabiduría es reflexiva y autorreflexiva, pero también generativa. Busca la comprensión de lo real, pero también su transmutación. Novena, hacia una teología sincrética. Como se ha visto, en el mundo de lo barroco, las búsquedas del arte y la filosofía se entrelazan y confunden. Esta conjunción no es habitual. Según María Zambrano, la relación entre poesía y filosofía en el mundo moderno se había invertido con respecto a la que había en la Grecia clásica. En aquellos siglos, los poetas, voceros de los dioses, daban voz a la melancolía, a la desesperación, a lo pasajero, mientras los filósofos buscaban una esperanza erigida en la razón para que los hombres salieran de la caverna en pos de la justicia, la libertad, la soberanía. Por el contrario, cito a Zambrano, en los tiempos modernos la desolación ha venido de la filosofía y el consuelo de la poesía. Fin de cita. Lo cual demuestra que las estirpes de Homero y de Platón no siempre han tenido relaciones cordiales, pero siempre se han confabulado para darle forma a la existencia humana y sentido a su devenir, como si ambas configuraran una especie de teología, una nueva relación entre el hombre y lo sagrado. Esta búsqueda filosófica poética no solamente varía a lo largo de la historia, en función de las circunstancias económicas, políticas, sociales, sino también a lo ancho del paisaje, sea geográfico o mitológico. Así lo sugirió Lezama Lima en la expresión americana, cuando se propuso comprender cómo dicha forma en devenir se encamina hacia un sentido a través de un paisaje
para configurar una era imaginaria. De ahí que María Zambrano afirmara en una de sus cartas al poeta cubano, cito, no quiero decir que sea imposible hoy el hacer teología, mas creo que es lo único posible y que se hará. Se hará en la poesía, en la filosofía, en la crítica, si lo hubiera, en esa crítica que tú haces tan buena y tan justa. Fin de cita. Pero si el paisaje determina la reflexión y la creación que caracteriza una era imaginaria concreta, por ejemplo, a nuestra era neobarroca o barroca poscolonial, Lezama Lima sugiere que no puede aspirarse a un sentido estable ni unitario, sino fluctuante y disperso. De ese modo, su teología, más allá de su proclamado catolicismo, no revela a un Dios geométrico como la esfera de Pascal, sino a uno arborescente y fractal, como ese Pachacamac, el Dios incaico que hace con el universo lo que el alma con su cuerpo. Un Dios invisible que solo se hace visible a través de la naturaleza y del hombre. Un Dios que debe ser amado y creado cada día a través del mundo sensible y no a pesar de él. Novena tesis, el arte y el pensamiento neobarrocos implican una teología que responde al carácter fluido y fractal de la vida, no al carácter estático de los dogmas clásicos. Diez, el eros hermenéutico de Lezama Lima. Es significativo que Zambrano y Lezama soñaran con una nueva teología mediante la conjunción del pensamiento con la palabra poética. Este sueño común indica que los viejos dogmas del catolicismo no les satisfacían del todo, pero tampoco los colmaba la opción del ateísmo marxista, tan común en esos años. Tanto la filosofía como el poeta aceptan la idea de Dios, pero rechazan las imágenes que nos ha impuesto el poder. En concreto, frente al Dios tridentino que nos exige ser castos para que evitemos el infierno, Lezama fantaseó con una metafísica de la cópula, que sería la única gran creación posible frente a la destrucción total de la naturaleza, que se avecina. En vez del ascetismo contrarreformista, el cubano elige practicar una hermenéutica erótica, un eros del conocimiento que volvería más habitable nuestro paisaje neobarroco. La idea tiene mérito no por novedosa, sino por venerable. Proviene de la Biblia, pero fue desarrollada al margen de la teología oficial por los gnósticos, los cátaros y los humanistas, por lo tanto de los hermetistas. Cuando se dice que José no la conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y cuando María repuso al arcángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. El verbo conocer alude no solo al acto cognoscitivo, sino también al acto sexual. La cópula sexual como emblema de la conjuntio oppositorum, el matrimonio entre contrarios. Una analogía recurrente en la narrativa de Lezama Lima, como en Opiano Licario, cuando José Semí hace el amor con Inaca y siente cómo, cito, el hieratismo comenzó a ejercer su influencia en la rotundidad de su erotismo. Fin de cita. Así como condena a Eros porque nos sujeta al mundo material, la Iglesia condenó el saber porque induce a la insumisión frente al poder. Para Lezama Lima, en cambio, la lujuria puede abrirnos una puerta hacia la sabiduría, y el deseo de conocimiento es un deseo casi carnal. Tras esta analogía se esconde la creencia de que Dios no es personal, sino lo contrario, el ser disperso entre todos los seres del universo. Conocer a Dios, es decir, amarlo, implica vincular, crear analogías, urdir metáforas que aglutinen la divinidad diseminada. Por eso escribió Octavio Paz, otro amigo de Zambrano y de Lezama, cito, la creencia en la analogía universal está teñida de erotismo. Los cuerpos y las almas se unen y separan por las mismas leyes de atracción y repulsión que gobiernan las conjunciones y disyunciones de los astros y las sustancias materiales. Fin de cita. Erotismo poético y erotismo alquímico, hermerotismo. Lo cual nos lleva a la 10ª tesis. La teología panteísta del neobarroco hace del erotismo una metáfora de su hermenéutica. 11. Las dualidades de un Dios patriarcal.
Para decepción y escándalo de muchas personas laicas, es frecuente que todavía a uno le pregunten si cree en Dios o no. En mi caso, para no enredarme con sutilezas, suelo responder con la cita que suele atribuirse a Einstein. Si debo creer en algún Dios, solo podría creer en el Dios de Spinoza. Un Dios impersonal que se manifiesta como un orden universal a través de las leyes de la naturaleza. La respuesta, por lo general, no satisface a los cristianos, que prefieren creer en un Dios antropomorfo y patriarcal, capaz de escuchar millones de plegarias simultáneas y hacer milagros con sus manos y sus voz. Esta imagen fue impuesta por las escrituras, que lo describen como un anciano. Cito, su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura, su trono llamas de fuego, en el libro de Daniel. Incluso Jesucristo suscribe esta imagen cuando afirma que los ángeles, cito, contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, fin de cita. Consciente de que estas imágenes son inverosímiles, algunos teólogos católicos, sobre todo jesuitas, insinúan que no son sino metáforas poéticas. El jesuita Juan Eusebio Nierenberg, por ejemplo, imaginó un Dios sin forma humana, cuya esencia estaba en todas partes y sus límites en ninguna. Para argumentar esta imagen, tomada de Nicolás de Cusa, Nierenberg argumentó que las criaturas poseen cuerpos solamente para satisfacer sus necesidades. Las plantas requieren de raíces para extraer alimento, los animales de piernas para perseguir a su presa o para huir de sus predadores, los hombres de manos porque no pueden hacer nada tan solo con quererlo. En sus palabras, citó Nierenberg, Dios no tiene nada de esto, porque no tiene ninguna imperfección, ni tiene pies, ni manos, ni cabeza, ni aumento, ni ojos, ni oído, ni trabajo de discurso, ni mudanza de movimiento, porque es inmenso, impasible, inmutable, inmortal, eterno, omnipotente, sapientísimo. Fin de citas. Pese a su semejanza con el Dios de Spinoza, esta imagen abstracta de Dios, panteísta y por lo tanto barroca, fue divulgada en los siglos XVI y XVII por influjo del humanismo neoplatónico. Aunque la Iglesia la toleró de mala gana dentro de sus círculos intelectuales, la prefirió difundir ante el vulgo la de un Dios antropomorfo y patriarcal, pues tenía dos ventajas. Por un lado, era más fotogénica ante los feligreses, y por el otro, sustentaba mejor el poder absoluto de los reyes y de los papas, esos dioses terrenales sentados en sus tronos de fuego. 11ª tesis, la idea teológica de un Dios antropomorfo, único y personal, está aliado con proyectos políticos autoritarios, por más barrocos que parezcan. La teología de la política. Como puede verse, hay una profunda diferencia entre el Dios personal monoteísta y el Dios impersonal del Lezama Lima. El primero es un Dios misógino y paternalista, diseñado para imponer una política autoritaria, enemiga de cualquier crítica. Cuando hay un solo Dios, un solo rey, una sola religión, no queda espacio para filósofos, poetas ni disidentes. En cambio, la fe en un Dios impersonal, sea el Olimpo pagano o el panteísmo de Spinoza, propiciaría relaciones más justas, horizontales y democráticas entre sujetos plurales. Algo así ocurría en las polis griegas y así debería ocurrir, utópicamente, en los círculos científicos o artísticos modernos. La historia muestra, sin embargo, que la democracia ha sido poco amistosa con la filosofía. Así le pasó a Sócrates, cuya muerte, según Hannah Arendt, simboliza la derrota del pensamiento en manos de la política. Sócrates tuvo en parte la culpa, pues quiso defenderse racionalmente de las acusaciones que le hicieron, y al dirigirse a sus jueces en forma dialéctica, cito a Hannah Arendt, su verdad se convirtió en una opinión entre otras opiniones, sin más valor que las no verdades de sus jueces. Fin de cita. Por más argumentos que Sócrates esgrimiera, sus jueces lo desoyeron y con la venia del pueblo lo condenaron a beber la cicuta. En venganza por esta muerte, Platón imaginó una república regida por un filósofo rey, un sabio que liberaría al pueblo de la caverna para conducirlo hacia la sabiduría y la felicidad. Por gracia o por desgracia, este ideal ha tenido poco éxito a lo largo de la historia. Son emblemáticos los casos de Goethe en Weimar, de Heidegger en Alemania nazi,
o de Eugenio d'Ors en España de Franco. En los hechos, el filósofo rey suele convertirse en un pensador cortesano, un intelectual orgánico que gobierna la vida cultural de la nación a cambio de promover y sustentar los ideales de Estado. Para que no lo desprecie el pueblo ni lo soborne el poder, Arendt imagina una figura intermedia, barroca, un intelectual capaz de hablar, de oír y de criticar sin compromisos con nadie la vida política de su tiempo. Pero más aún, según Arendt, si estos sabios quieren forjar una verdadera filosofía política, cito, tendrían que hacer de la pluralidad del hombre el objeto de su Taumat Sein. Hablando en términos bíblicos, tendrían que aceptar el milagro de que Dios no creó al hombre como varón, sino que los creó macho y hembra. Fin de cita. En consecuencia, para asumir una misión política, el filósofo debe renunciar antes que nada a la unidad, a los dogmas y monoteísmos, al pensamiento clásico, pues para reconocer que las personas y las naciones son plurales, múltiples, complejas, macho y hembra como el mismo Dios que los ha creado. Y esta es la 12ª tesis final en esta exposición, según la cual entre el intelectual populista y el intelectual orgánico, el intelectual barroco es un intermediario socrático entre el pueblo y el poder. Concluyo. Este barroco recorrido podría continuar en perpetuo desliz de la teología a la política, de la política a la filosofía, de la filosofía al arte. Pero lo apuntado permite ya establecer algunas conclusiones. Como hermenéutica de lo fugaz, el neobarroco o barroco postcolonial no puede imponer una perspectiva única, fija y dogmática, sino múltiple, móvil y pragmática en el sentido lingüístico. De contrapunto en contrapunto, entre la atención y el plutonismo, el neobarroco explora el conflicto entre la psique y el cosmos, pero al contrario de la teología barroca, que repudiaba la vida por ser fugitiva, el neobarroco o barroco postcolonial la revaloriza por la misma razón. Como conjunción de lo apolíneo y lo dionisiaco, el paradigma neobarroco es herencia del paradigma hermético y hace de la visión un símbolo del conocimiento, como correspondencia entre lo objetivo y lo subjetivo. Persigue una sabiduría que solo se alcanza a través de ventanas, atravesando umbrales entre distintos niveles de percepción y conciencia, mediante una actividad reflexiva, autorreflexiva y generativa. Busca la comprensión de lo real, pero también su transmutación. Frente al ateísmo o a las religiones establecidas, el neobarroco propone una teología que responde al carácter fluido y fractal de la vida, que hace del erotismo una metáfora de su hermenéutica y se opone a la idea de un Dios antropomorfo, único y personal, aliado con proyectos políticos autoritarios. En consecuencia, el intelectual barroco, el político, el filósofo, el periodista, es un intermediario socrático entre el pueblo y el poder que se opone tanto al intelectual populista como al intelectual orgánico. La verdad, si existe, no se encuentra en los extremos, sino en algún punto intermedio, siempre en movimiento, siempre fugaz. Con esto doy por terminada mi exposición. Muy bien. Muchas gracias, Gonzalo, por esta estupenda conferencia. Pues que nos lleva, en verdad, un recorrido por el etos de lo barroco, desde, digamos, el origen de la civilización occidental hasta digamos, nuestra época, ¿no? Me gustaría preguntar a todos los asistentes, las asistentes, si alguien desea realizar alguna pregunta, algún comentario para el profesor Gonzalo Lizardo. A ver, aquí hay una mano levantada. Cornelia, profesora Sieber,
Sí, sí, muchísimas gracias. En este momento todavía no tengo una pregunta lista, sino solo quería agradecerlo inmensamente esta propuesta de un neobarroco como un estilo de vivir, ¿no? De estar en el mundo ligado alrededor, al paisaje, a lo divino, al otro en esta forma del erotismo. En vez de verse como individuo, ¿no? Y también lo vi en su propuesta, en su contribución, ¿no? Que siempre hablaba de usted, de sus experiencias, de su juventud, de su niñez, en relación con este alrededor. Y sí, me fascinaría mucho, ¿no? Si podría explicar un poco más para nosotros que estamos muy, muy lejos, en un mundo, sí, realmente tan lejos, un poco más sobre este ser inmerso en una cultura que también tiene estos rasgos barrocos, españoles, claro que sí, pero también de las culturas zapotecas, ¿no? De las culturas regionales, con su inmenso saber y formas de saber también. Sí, claro. Esta propuesta a mí de lo neobarroco, derivado a partir, o descubierta a partir del siglo XVI y XVII, es de un eón, de una cualidad transhistórica que ha existido siempre y que va a existir por siempre, con diversas formas. Siempre me pareció interesante porque además como que le daba una especie de consistencia a lo fugaz. O sea, parece que lo fugaz sería siempre el simple devenir, nacemos, crecemos, nos morimos y se acabó, ¿verdad? Y vienen otros hombres y otros hombres y no hay una continuidad. Pero esta idea del neobarroco nos permite de alguna manera sentirnos unidos con el pasado y de alguna manera unidos con el porvenir a través de nuestra experiencia personal y también colectiva. Entonces, me gusta esta idea de ver a lo neobarroco como una especie de mediación entre realidades que ha establecido el pensamiento. El pensamiento clásico, los pensamientos tradicionales, dogmáticos, unitarios, monoteístas, etcétera, tratan de imponer al hombre, a los seres humanos, a los individuos, formas de vivir establecidas. El barroco apuesta por descubrir ese tipo de relaciones, ese tipo de pactos. Yo siento que conocemos al mundo a final de cuentas a partir de nuestra experiencia individual, pero tenemos que insertarnos en una sociedad que generalmente nos obliga a hacer cosas que no queremos. Y el barroco permite ver a la vida como una creación, como algo en lo que yo intervengo, pero que también intervengo y creo para el otro. Entonces el barroco no trata de establecer estos vínculos y por eso pienso que el erotismo es una bonita metáfora, una metáfora perfecta para hablar de esta forma de conocimiento. Sí, es un pensamiento muy complejo y es un pensamiento siempre huidizo, pero creo que es la única manera nos permite una vía concreta para que nosotros podamos sobrevivir a esta modernidad tan autoritaria, ¿no? Entonces es mi búsqueda ahorita y creo que se puede localizar no solamente en América, pero creo que el encuentro entre América y Europa fue lo que propició este descubrimiento. O sea, cuando los castellanos descubren aquí las culturas, se dan cuenta que existen otros dioses, otras formas, se ven obligados a modificar su pensamiento y surge esta nueva forma de ver al mundo, por lo cual se dice que el neobarroco el español es otra modernidad alternativa que surge en Europa, pero que se consolida solamente cuando encuentra América, ¿no? Muchas gracias. Tenemos alguien que quiere participar, profesor Ingenscheid. Le cedemos la palabra. Sí, ¿se me oye? Sí, le escuchamos muy bien. Bueno, pues muchas gracias por esta riquísima ponencia, muy interesante y muy pertinente para nuestro marco y para la preparación de mi charla en 2 semanas, cuando también hablaré del neobarroco bajo perspectivas muy diferentes. Me ha interesado mucho esta insistencia en la experiencia individual y también esta idea de una modernidad alternativa
que transmite el neobarroco en España, porque yo hablaré también de esta tensión entre España y América Latina. Son dos aspectos que quisiera destacar que me han gustado particularmente en la exposición de Gonzalo Lizardo. Primero es esta idea de la sacralización del espacio como símbolo, y la segunda es también que dice que para Lezama Lima la lujuria puede abrir puentes a la sabiduría. Yo hablaré de textos de una estética gay, es decir, de una estética que, para la que Lezama Lima verdaderamente tenía la función de abrir caminos, y por eso yo quiero, digamos, añadir en 2 semanas un poco ese aspecto, no solamente de la lujuria sin más determinantes, sino de una cierta forma de lujuria que en el neobarroco enseguida, en Severo Sarduy, etcétera, y más digital nos volvamos más aumenta este aspecto, se realice otra vez de una forma muy concreta. Nada más que estos 2 comentarios. Muchas gracias por esta conferencia. Sí, claro. Me parece muy interesante que hable ahorita de la perspectiva de la homosexualidad, de los movimientos, de la literatura homosexual, porque creo que precisamente los movimientos LGTBI y todos estos movimientos por la liberación de los derechos de los homosexuales, transexuales, etcétera, apuestan por un pensamiento no binario. Y esta idea del pensamiento no binario es plenamente barroca. O sea, no podemos hablar de macho y hembra. Hay en medio un montón de matices que deberíamos de pensar que concilian este antagonismo totalmente violento y autoritario que nos impone la obligación de elegir una u otra orientación sexual, cuando realmente podríamos crear nuestra propia orientación sexual. Entonces, este nuevo pensamiento contra las concepciones binarias me parece que también es una manifestación clara de lo neobarroco. Lo mismo entre las típicas polarizaciones que hay en este mundo, donde aquí, por ejemplo, en México, si no eres chairo, es decir, socialista, eres fifí, es decir, burgués. Yo también pienso que es una oposición binaria absolutamente falsa y absolutamente autoritaria de nuevo, entre la cual podemos encontrar también un millón de matices. También por eso me parece interesante el neobarroco. Siempre se le ha visto como una especie de estética del claroscuro, y es lo contrario, es la derrota del claroscuro, es el triunfo del matiz, de la infinita cantidad de matices. Muchas gracias por su comentario, y estaré muy pendiente de su conferencia dentro de 2 semanas. Sí, aprovecho antes de que alguien más levante la mano para avisarles eso, que la próxima semana no tenemos sesión por una cuestión institucional, es la semana de proyectos aquí en la universidad, pero en 2 semanas nos volvemos a ver con el profesor Dita Ingenscheid. Y bueno, nuevamente, pues preguntar si hay alguien más que desea aportar algún comentario o alguna pregunta. Si no, bueno, yo como colofón, simplemente, si no hay ninguna otra pregunta, yo quisiera solamente un poquito ubicar lo que comentabas entre chairos y derechosos o derechairos en México, que también terminan llamándose igual. Está muy enfocado digamos, en los conflictos políticos muy recientes que enfrentan a 2 bandos muy marcados y que polarizan también a la población, ¿no? Y que bueno, en buena parte de Latinoamérica se viven también estas polarizaciones tan grandes, o probablemente también en buena parte del mundo. Yo quería preguntarte, un poco una pregunta en el sentido en que las he realizado en las sesiones anteriores también.
también pienso que, entre otras, esta posición de las disidencias sexuales también plantea esta posibilidad del no binarismo, pero más allá o adicionalmente en el marco de las nuevas medialidades. Digamos, nos hablas de un autoritarismo, pero también probablemente estamos, más allá del autoritarismo de Estado, estamos viviendo, digamos, espacios donde la información es, digamos, recabada, también de ciertas formas autoritarias, donde no podemos nosotros disponer de toda la soberanía para controlar nuestra información. Y, digamos, esto cunde en las atmósferas digitales, sobre todo en las más establecidas, ¿no? Redes sociales, sistemas de correos, sistemas de videoconferencias, etc. Quisiera preguntarte, ¿dónde ves este ethos barroco actualmente en esta constelación de nuevos medios, con el arte o con el pensamiento no binario? ¿Dónde lo vas encontrando? ¿Dónde lo ves por ahora en proyectos concretos de arte visual o de cualquier otro, o bien en espacios de pensamiento? Ok, mira, bueno, a mí me parece que tiene mucha pertinencia esta conjunción de contrarios, esta correspondencia que permite conciliar conceptos contrarios, definiciones contrarias. Por ejemplo, las redes sociales. Las redes sociales en teoría constituyen un vínculo, un medio mediante el cual nosotros podemos comunicarnos libremente con cualquier persona en cualquier parte del mundo, de tal manera que podemos establecer vínculos, redes, constelaciones, alianzas, etcétera, más allá de nuestras limitaciones geográficas y de clase y de mucho tipo, ¿no? Sin embargo, también es un medio de control de la información, ¿no? El famoso algoritmo es un instrumento de estas redes sociales para que esta libertad que nosotros creemos ejercer a través de las redes se convierte en una especie de robo o captura ilícita de nuestra información personal con fines totalmente autoritarios, con fines totalmente manipulatorios, etc. Hay una oposición entre estas dos posibilidades que nos ofrece la red. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues yo creo que la vía barroca, así en los términos que hemos estado pensando, tendería a buscar la conciencia precisamente de estas dos posibilidades y tratar de jugar, tratar de crear una nueva relación con las redes sociales, por lo tanto con el otro. Yo creo que al final de cuentas las redes sociales deberían de ser un medio precisamente para acercarnos al otro, eso sería lo fundamental. Sin embargo, nos damos cuenta que también este tipo de redes nos ofrecen el peligro de enemistarnos con el otro. Yo pienso, por ejemplo, en Facebook, pero también es más grave en Twitter, como el hecho de que el formato tan pobre que tiene del texto, un mensaje que podría ser muy amistoso, el otro lo interpreta como un mensaje ofensivo. ¿Por qué? Porque la expresión está constreñida al mínimo. Entonces yo pienso que también para evitar esto de las redes, esta limitación maligna o perversa de las redes sociales, tendríamos que depender no solamente de las redes sociales para establecer ese tipo de vínculos. Tendríamos que volver a mirar hacia atrás y ver que también hay otros medios que también podrían complementar los beneficios de las redes sociales tratando de evitar sus peligros. Y yo pienso que no hay ninguna otra manera de estar alerta contra esta dualidad que la crítica constante, tanto de mi propia comunicación, lo que yo trato de expresar a través de las redes, como de lo que yo estoy leyendo. Por eso digo que ahorita en este mundo tan complejo de las redes sociales se vuelve tan importante de vuelta la hermenéutica, la ciencia y el arte de la interpretación, que en el caso de lo barroco también tiene que ver con esta conciliación de contrarios, ¿no? Ver las redes como un enemigo, pero también como un aliado, pero también como algo que debemos de nosotros de utilizar críticamente para que pueda funcionar, para que nos pueda proporcionar realmente una alternativa a nuestra soledad cibernética, ¿no? Muy bien, entonces otra vez ni sí redes sociales ni no redes sociales, sino vamos a integrarlas con otras medialidades, vamos a integrarlas con, digamos, la vida
real, como lo llamábamos antes. Y bueno, esa era mi pregunta. No sé si hay alguien más que desee. Profesora Sieber. Sí, sí. Tendría otra pregunta porque aquí nos encontramos en una facultad en que estudiamos la traducción y usted mencionaba en varias instancias, ¿no? La ligación del barroco con mediaciones de diversas formas y también citaba a Octavio Paz, ¿no? Un gran traductor también, quien habla de la traducción de poemas como transmutación de los signos, y usted también usaba este término premoderno, predavinístico de la transmutación, ¿no? Para explicarnos el barroco, sí, el funcionamiento del barroco. Y me gustaría muchísimo si nos podría dar una pequeña reflexión sobre eso de mediar, cómo traducir, como poeta, como novelista también, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo ahorita pensando en problemas de la traducción y a qué puede aportar lo neobarroco, el pensamiento neobarroco a los problemas de la traducción, yo recuerdo una plática hace poco sobre la traducción de poesía y sobre todo, por ejemplo, de poesía de verso medido, de verso muy constreñido, en la cual si yo quiero pasar de un idioma a otro, si quiero apegarme a esa métrica, si quiero respetar esa métrica, tengo que sacrificar otras cosas. Por ejemplo, las imágenes, o por ejemplo el ritmo, o por ejemplo el humor, o lo que sea. ¿Cuál es la solución? ¿Debo conservar la estructura, conservar la métrica, sacrificando el sentido, o debo apostar por el sentido, sacrificando la métrica? Sería un clásico dilema ante el cual el neobarroco, la hermenéutica neobarroca diría, yo pienso que hay que respetar la intención del texto. O sea, por ejemplo, no se puede, si es un poema humorístico, hay que respetar su humor. Si es un poema sentimental o melancólico, hay que respetar esa intención. Lo demás queda supeditado a esa intención. Entonces, por ejemplo, a mí me parecía una solución, por ejemplo, alguien que traducía sonetos del francés al español, se dio cuenta que el verso en decasílabo francés podía traducirse en alejandrino, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí respetaba mejor la gramática y también la intención y también la solemnidad del poema, aunque realmente estaba haciendo una traición al poema, porque el poema originalmente estaba en decasílabos, está traicionando la melodía del poema en función de quiero conservar el sentido, la intención, la pragmática del texto. Y yo creo que eso se podría aplicar en muchos otros casos también, o sea, hay que tomar elecciones y estas elecciones nunca podrían depender exclusivamente del capricho del traductor, sino ante todo de su mediación. O sea, el traductor aquí en este caso debe ser una mediación entre el autor original y el lector y el nuevo lector, pero debe tratar de respetar lo importante. Lo importante es la intención expresiva del texto más allá de su forma, lo cual yo me digo que un cuento o una novela debe convertirse, debe traicionarse para ser fiel a sí misma, lo cual sería una especie de aforismo barroco, ¿eh? Hay que traicionar para ser fiel. Y en esta posición que tenemos entre medio, ¿no? Como mediadores, como traductores, ¿dónde ve usted sí, esta innovación que podemos tener, esta creatividad, ¿no? Que también es en su modo de ver del neobarroco, ¿no? Bueno, hay muchos renglones muchos aspectos de la traducción donde el traductor se convierte en un creador, ¿no? En realidad está creando. Hablando con Daniela otra vez decíamos que también la obra del traductor es una obra poética. El que traduce poesía está creando una obra poética. ¿Por qué? Porque sobre todo yo pienso, el momento de elegir un poema, de elegir a un poeta, de elegir un libro para ser traducido, ya está ejerciendo un criterio de creador. De la misma manera que si yo como novelista elijo un tema,
por ejemplo, una historia amorosa o, por ejemplo, un tema histórico, yo estoy ejerciendo mi libertad de elección. Y eso ya me hace creador de sentido. También el traductor, por lo tanto, también se vuelve creador de sentido cuando elige tal libro, de tal autor, de tal época, para llevarlo a tal editorial de tal país en tal idioma, ¿no? Eso es una elección totalmente creativa que le permite el ejercicio de la libertad, pero también de la responsabilidad ante la creación, ante la traducción en este caso, ¿no? Yo creo que es muy fácil, sobre todo, estoy pensando más bien quizás como la traducción de textos artísticos, porque también obviamente hay otros niveles de traducción donde esta libertad ya no es tan grande. Por ejemplo, pienso el que traduce noticias o reportajes o textos de emergentes. No hay libertad de elección, pero sí tiene ahí una función no artística la traducción, ¿no? Entonces, yo creo que también la traducción tiene distintas intenciones pragmáticas. Puede informar, pero también puede formar, pero también puede entretener, también puede nutrir o formar otros lectores, ¿no? Entonces, lo artístico de la traducción se ejerce sobre todo en la traducción de obras creativas. Muchísimas gracias. Muy interesante estas reflexiones para nuestros estudiantes, para nosotros también, ¿no? Para Daniel y para mí también. Sí, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, si no hay nadie más que desee contribuir a la discusión, por el momento, bueno, ya saben que también se puede hacer por el correo, por el chat, podemos después enviarle la pregunta alguna de las preguntas a los profesores que nos han acompañado. Bueno, quizás me quedaría con lo que empezaste tu conferencia, Gonzalo, con eso que bien dice Bolívar Echeverría en el Etos barroco, ¿no? Que sobre todo las constelaciones barrocas deben apuntar a hacer vivible el momento, ¿no? Hacer más vivible nuestra vida. Y creo que en este caso, digamos, en la emergencia de las nuevas sociedades y los paradigmas autoritarios que cada vez van nuevamente en crecimiento, pues es algo importante y es algo que hay que tener presente. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Entonces, no nos vemos la próxima semana, nos vemos en 2 semanas con el profesor Ingenschei, narrativa contemporánea de Latinoamérica desde la lectura del barroco y los tiempos digitales. Hasta la próxima. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, hasta la próxima. Chao. Hasta luego. Ay, gracias. Adiós. Luego. Gracias. Luego, muchas gracias. Chao. Chao. Pues realmente muchísimas gracias. Gracias, Gonz, gracias. Ya se nos fue. Ya se nos fue, pero bueno. Voy a cerrar aquí la sesión, ¿eh?